Hola, sean nuevamente bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Giovanni. En este espacio seguiremos escuchando un poco de economía. El tema que estamos viendo es crecimiento y desarrollo económico en México y daré continuidad a los subtemas del capítulo anterior mencionados por mi compañero. Resultados generales. Los principales resultados alcanzados con la empleación de esta estrategia se pueden resumir en un PIB que pasó de 4.567.8 millones de dólares en 1950 a 35.541.6 millones de dólares en 1970, lo que ubicó al país como la economía número 16 del mundo, cuando 20 años antes se ubicaba en el lugar número 20. El crecimiento se logró con una tasa de inflación descendiente de 16.7% del año 1950 a 4.7% en 1970. La tasa promedio del periodo se ubicó en 4.9%. El empleo de la economía aumentó a una tasa promedio anual de 2.3%, superando ligeramente la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Los salarios mínimos en términos reales crecieron en 6.5% promedio anual en el periodo y su poder adquisitivo en términos de una canasta básica se triplicó. El crecimiento promedio anual de la industria fue de 7.7% y el de las manufactureras fue de 8.3%, que superaron las registradas por los sectores agropecuarios. De esta forma, las dificultades estructurales en la demanda provocadas por la concentración del ingreso, las financieras y tecnológicas derivadas en el sesgo exportador de la planta productiva, el crecimiento el creciente endeudamiento externo y la elevada dependencia de la planta productiva por adquirir bienes del capital en el exterior impidió pasar por la fase de sustitución de bienes de consumo duradero e intermedios hacia la de bienes intermedios complejos y de bienes de capital. Por esta razón, dicho modelo acabó convirtiéndose en un estorbo para el crecimiento económico del país. El modelo de desarrollo compartido marcó la economía nacional, empieza a mostrar signos de debilitamiento en sus tasas de crecimiento. Fue del año 1968 a 1972 es propuesto el modelo de desarrollo compartido, que mantuvo sin modificaciones relevantes la política comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera y transformó de manera radical la política fiscal y monetaria con el propósito en el que el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público. Con los ingresos de la explotación y producción de los yacimientos petroleros descubiertos a inicios de la década de los 70, se buscó financiar la inversión en infraestructura productiva, la creación de plantas productoras de bienes de capital y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, todo bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en dicho periodo. Los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el crecimiento económico en el país fue insuficiente para financiar su expansión. En razón a ello, se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo. Los importantes montos de gasto público canalizados hacia la infraestructura económica y social del país hicieron posible que la tasa promedio de crecimiento del PIB se situara en 6.3% anual. No obstante que en 1982 se devaluó abruptamente el peso respecto al dólar a un 121.6% y por consecuencia la tasa de crecimiento del PIB en ese año fue negativa, fue de 0.5%. El crecimiento del sector industrial continuó siendo superior al del sector agropecuario, aunque menor al de los servicios. En particular fueron las manufactureras las que mantuvieron su crecimiento a tasas más elevadas que el resto de componentes del sector industrial. Los salarios mínimos reales cayeron 1.6% promedio anual durante el periodo, y debido a ello su poder adquisitivo se redujo a los niveles prevalecientes a mediados de la década de los años 70.
Para financiar tan espectacular crecimiento en el saldo de la cuenta corriente de las balanzas de pagos, en 1982 el sector público asumió una deuda en los mercados internacionales de capital con un monto de 5.549 millones de dólares, provocando que el saldo de la deuda pública con el exterior ascendiera en ese año a 58.874 millones de dólares. Estos elementos condujeron a una caída de la actividad económica, sobre todo en el sector industrial, incrementándose así la tasa de desempleo y la reducción de ingreso per cápita. Además, la profundidad del desequilibrio externo provocó que la moneda se devaluara bruscamente, impactando negativamente sobre el saldo de la deuda externa expresada en pesos y repercutiendo en la confianza de los agentes económicos, dando lugar a fugas de capital. El fin del ciclo de expansión económica, apoyando con el auge petrolero, puso de manifiesto el agotamiento del modelo, que se vio agudizado por la presencia de fenómenos de índole externo, magnificando los desajustes macroeconómicos a niveles nunca antes vistos en el país, situación que movió la revisión a fondo de la estrategia macroeconómica. El modelo de crecimiento hacia afuera o neoliberal. Se planteó entonces la necesidad de adoptar una nueva estrategia encaminada a generar las condiciones que se impulsaran al crecimiento autosostenido de la economía mexicana. Ante ello debía corregirse las limitaciones que generó el esquema anterior en materia de concentración de la riqueza, ineficiencia productiva, sesgo antiexplotador y baja capacidad de ahorro interno. El nuevo modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados de las decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración económica mundial con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional. En especial para México era indispensable reforzar sus vínculos comerciales con Estados Unidos, tomando en cuenta que esta economía, además de ser la más grande del mundo, mantendría esa posición a lo largo de las próximas décadas, por lo que su peso específico en materia de intercambio comercial y de capitales es sumamente elevado a nivel mundial. Para instrumentación de la nueva estrategia se definieron dos vertientes que se complementarían entre sí y sobre las cuales se actuaría de la forma simultánea. 1. La estabilización macroeconómica y 2. La modernización de la economía nacional. Se orientó básicamente a reducir la inflación y a corregir los precios relativos y consistió en contener la demanda agregada, para lo cual se buscó reducir el gasto público e incrementar los ingresos, además de que se procuró moderar el crecimiento salarial y fomentar el ahorro interno. Se propuso ajustar la paridad cambiaria en los niveles reales y desalentar así las importaciones y reducir los desequilibrios en el comercio exterior. Esto generaba desequilibrios en materia de comercio exterior y promovía un creciente endeudamiento externo que conducía a la devaluación que repercutían en mayores tasas inflacionarias. Al demandar los recursos crediticios internos para su financiamiento, el déficit público provocaba el alza de las tasas de interés y restringía el acceso de las empresas productivas al mercado financiero, afectándose de esta forma el crecimiento de la oferta de bienes y servicios, provocando una elevación de precios cuando su financiamiento se llevaba a cabo mediante la emisión de circulante. Tomando en cuenta lo anterior, se regresó al esquema estabilizador en materia de política fiscal y monetaria, pero se rompió prácticamente la política de protección comercial, de control de tipo de cambio y de la excesiva regulación a la inversión extranjera, de salarios y de precios agropecuarios. La política fiscal, dado sus efectos recesivos al ajuste fiscal, se llevó a cabo en forma gradual, lo que implicó del lado del gasto la disminución de los subsidios y transferencias que no tuvieron un claro beneficio económico y social, la racionalización de las erogaciones mediante la caída del gasto en administración, la implantación de medidas de austeridad, disciplina y eficiencia en la ejecución del presupuesto y la jerarquización
del gasto en inversión, favoreciendo a los proyectos con periodos cortos de maduración. Se efectuó la actualización gradual de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos con el propósito de corregir los rezagos acumulados, fortalecer la posición financiera de las empresas públicas y favorecer la adecuación de los precios relativos de la economía y con los grupos sociales presentativos de desarrollo, un conjunto de esquemas de acción denominado pactos, orientados a cambiar las causas inerciales de la inflación, mismos que dejaron de negociarse a mediados de la década de los 90, cuando la inflación era marcadamente descendente y mostraba niveles inferiores a un dígito. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo capítulo para aprender un poco más de economía.